Bienvenidos una vez más a su canal de chismecito favorito, donde la farándula y el drama turco son nuestro pan de cada día. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos amigos, les traigo una notición que ha hecho temblar las redes sociales, una bomba que ha dejado a todos con la boca abierta y que, bueno, no podíamos dejar pasar por alto. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la diosa turca que nos roba el aliento, y su explosivo regalo de cumpleaños para Kerem Bürsin, sí, así como lo escuchan. No les voy a adelantar mucho más, pero les puedo asegurar que esto va a ser épico, un verdadero mar de emociones y sorpresas que, como ya es costumbre, vamos a analizar juntos, hasta el más mínimo detalle. Así que pónganse cómodos, tomen sus palomitas, su café, su té, lo que más les guste porque este chismecito va para largo. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias, quiero recordarles, como siempre, lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme su like y sus comentarios, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora sí, comencemos con este chismecito bomba. Ya todos sabemos que la relación de Hande y Kerem, desde que protagonizaron esa joya de telenovela que fue Sen Kalkapm, ha sido un verdadero culebrón, digno de la mejor producción turca. Pasamos por la euforia de su romance, por la tristeza de su ruptura y ahora, bueno, estamos aquí, especulando y analizando cada movimiento, cada like, cada comentario que hacen en redes sociales. Y es que aunque ellos ya no sean pareja, la química que existió entre ellos es innegable, una chispa que sigue encendiendo la imaginación de todos sus fans. Los rumores de una posible reconciliación han estado a la orden del día desde que se les vio juntos en algunos eventos, pero hasta ahora, nada confirmado. Y es en este contexto que surge este regalazo de cumpleaños que le dio Hande a Kerem, un regalo que ha sido catalogado por muchos como el regalo de la reconciliación, el regalo de la esperanza o incluso, el regalo más explosivo de todos los tiempos. Imagínense la magnitud de la situación. Les cuento que el cumpleaños de Kerem fue hace poco y, como es costumbre, las redes sociales se inundaron de felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos. Pero hubo una felicitación en particular que se llevó todos los reflectores, una felicitación que no fue una simple historia de Instagram ni un comentario en Twitter, no, fue algo mucho más grande. Hablamos del regalo que le dio Hande a Kerem. El regalo en cuestión no fue un objeto material, ni un accesorio de moda, ni nada por el estilo. Fue un gesto, una acción, un evento que organizó Hande en secreto y que dejó a Kerem totalmente sin palabras, y a nosotros con la mandíbula en el piso. Resulta que Hande organizó una fiesta sorpresa para Kerem, pero no una fiesta cualquiera, no señores, fue una fiesta temática inspirada en los gustos personales de Kerem, en sus hobbies y en sus pasiones. Y no solo eso, sino que se encargó de cuidar hasta el último detalle, desde la decoración hasta la música, pasando por la comida y la lista de invitados. ¿Pueden creerlo? La fiesta tuvo lugar en un lugar exclusivo, lejos de las miradas curiosas de los paparazzis, y contó con la presencia de los amigos más cercanos de Kerem, así como de algunos familiares y por supuesto de Hande. Las fotos y los vídeos que se filtraron en redes sociales, a pesar de los esfuerzos de los invitados por mantenerlo en secreto, fueron suficientes para desatar una ola de comentarios y especulaciones. Se podía ver a Kerem con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando de la compañía de sus seres queridos y de la increíble sorpresa que le había preparado Hande. Y no solo eso, sino que en algunos de los vídeos se podía ver a Hande y a Kerem compartiendo miradas cómplices, risas y gestos de cariño, lo que ha aumentado aún más las esperanzas de los fans de que esta relación se retome. Los fans, por supuesto, no han perdido tiempo para comentar sobre este regalo tan especial. Muchos han afirmado que este gesto es una clara señal de que Hande todavía siente algo por Kerem, que no ha podido olvidarlo y que este regalo es una especie de declaración de intenciones. Otros, más cautelosos, han dicho que puede que solo se trate de un gesto de amistad, de compañerismo, y que no debemos hacernos demasiadas ilusiones. Pero siendo honestos, es difícil no ilusionarse con este tipo de cosas, sobre todo cuando hablamos de una pareja que ha marcado a toda una generación y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es que si lo analizamos con detalle, este regalo de cumpleaños va mucho más allá de lo material. Representa un esfuerzo, una dedicación. Un interés por complacer a la otra persona.
Representa que Ande se tomó el tiempo de pensar en qué le gustaría a Kerem, de organizar cada detalle, de coordinar a todos los invitados, todo para ver a Kerem feliz en su día especial. Eso no es algo que se haga por cualquier amigo, ¿verdad? Además, el hecho de que la fiesta fuera secreta, lejos de las cámaras y los flashes, indica que Ande quería que fuera un momento íntimo, especial, entre Kerem y sus seres queridos. No buscaba protagonismo ni publicidad, sino simplemente regalarle a Kerem una experiencia inolvidable. Y eso, mis queridos amigos, es un gesto que dice mucho sobre sus sentimientos. Además, las reacciones de Kerem al recibir el regalo también son muy significativas. Se le veía visiblemente emocionado, con una sonrisa que no le cabía en el rostro y con una mirada de admiración y agradecimiento hacia Ande. En algunos de los vídeos, se podía ver cómo la abrazaba con cariño y le susurraba palabras al oído, seguramente agradeciéndole por el increíble detalle. Y es que, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Kerem hablan por sí solas. Hay química, hay conexión, hay cariño, hay algo que no se puede negar. Por supuesto, también hay algunos detractores que han intentado minimizar este regalo, diciendo que no es para tanto, que Ande simplemente actuó como una buena amiga y que no deberíamos sacar conclusiones precipitadas. Pero honestamente, ¿quién organiza una fiesta sorpresa temática para un amigo, cuidando cada detalle y dedicando tanto tiempo y esfuerzo? Eso no es lo que hace una amiga común y corriente, ¿verdad? Y aunque entiendo que no queremos crearnos falsas esperanzas y que debemos ser cautelosos, es imposible no dejarse llevar por la emoción y la ilusión que genera este tipo de noticias. Y es que, como ya les dije antes, la relación de Ande y Kerem ha sido como una telenovela, llena de giros inesperados, de momentos felices y de momentos tristes. Y justo cuando pensábamos que la historia había terminado, aparece este regalazo de cumpleaños que nos hace pensar que todavía hay esperanza, que todavía hay una posibilidad de que esta pareja vuelva a unirse. Es como si el destino, o el guionista de la vida, nos estuviera dando una segunda oportunidad para verlos juntos otra vez. Además, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen compartir demasiados detalles sobre sus relaciones personales y prefieren mantener un perfil bajo. Por lo tanto, el hecho de que Ande se haya atrevido a organizar este tipo de fiesta sorpresa para Kerem es algo muy significativo, que demuestra que la relación entre ellos es mucho más profunda de lo que podemos imaginar. Y aunque no sabemos si este regalo marcará el inicio de una nueva etapa en su historia de amor, lo que sí podemos asegurar es que ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los que seguimos de cerca su historia. Ha sido un momento mágico, lleno de emociones y sorpresas, que nos ha recordado por qué nos enamoramos de esta pareja en primer lugar. Porque más allá de la fama, del éxito y de los rumores, Ande y Kerem tienen una conexión especial, una química que traspasa la pantalla y que nos hace creer en el amor verdadero. Y este regalo de cumpleaños es una prueba más de ello. No sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que seguiremos pendientes de cada paso que den, de cada gesto, de cada comentario que hagan en redes sociales. Porque, como buenos fans, no nos vamos a perder ni un solo detalle de esta telenovela de la vida real. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan de este regalazo de Ande? ¿Creen que es una señal de que la relación se retomará? ¿O piensan que solo se trata de una bonita amistad? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. Ahora, pasando a un tema un poco más especulativo, muchos se preguntan qué tipo de temática tuvo la fiesta. Algunos rumores indican que fue una fiesta inspirada en el mar, ya que Kerem es un gran amante de la navegación y de los deportes acuáticos. Otros aseguran que fue una fiesta con temática de superhéroes, ya que Kerem es fanático de los cómics y de los personajes de Marvel y DC. Pero lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre la temática de la fiesta, por lo que todo son especulaciones y rumores. Lo que sí sabemos es que Ande se encargó de personalizar cada detalle de la fiesta, desde la música hasta la comida, para que todo fuera perfecto para Kerem. Incluso se dice que contrató a un chef privado para que preparara los platos favoritos de Kerem, y a un DJ para que pusiera la música que más le gusta. Y es que, como ya les dije antes, este regalo de cumpleaños fue mucho más que un simple detalle material. Fue un acto de amor, de cariño y de amistad, que demuestra que Ande se preocupa por la felicidad de Kerem y que está dispuesta a hacer todo lo posible para verlo sonreír. Y es precisamente esa dedicación, ese esfuerzo y ese detalle lo que ha cautivado a todos los fans, y lo que ha hecho que este regalo de cumpleaños sea tan especial y significativo.
Y no solo eso, sino que también ha demostrado que a pesar de los altibajos en su relación, Hande y Kerem siguen teniendo una conexión especial, una química innegable que sigue intacta a pesar del tiempo y de la distancia. Y es esa conexión, esa chispa, la que sigue alimentando las esperanzas de los fans y la que nos hace creer que todavía hay una posibilidad de verlos juntos otra vez. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este chismecito bomba. Hoy hemos analizado a fondo el explosivo regalo de cumpleaños que Hande le dio a Kerem y, como pudieron ver, este no fue un simple detalle material, sino un gesto lleno de cariño, dedicación y esperanza. Ha sido un evento que ha movido las redes sociales, que ha desatado todo tipo de comentarios y especulaciones y que, sin duda alguna, ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos visto cómo Hande se esforzó por hacer de este día un momento inolvidable para Kerem, organizando una fiesta sorpresa temática y cuidando cada detalle. Hemos visto cómo Kerem reaccionó emocionado y agradecido ante este regalo, con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Y hemos visto cómo la química entre ellos sigue intacta, a pesar del tiempo y de la distancia, lo que ha despertado una vez más la esperanza de todos los que soñamos con verlos juntos otra vez. Como siempre, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios, ¿qué opinan sobre este regalazo de cumpleaños? ¿Creen que es una señal de que la relación se retomará? ¿O piensan que solo se trata de una bonita amistad? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Y por último, como siempre, los invito a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con todos sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal para no perderse ni un solo chismecito bomba. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí y que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.